cuando tú estudiaste la educación social, digamos, ¿pudiste vincular fácilmente la educación sexual o se te complicó? En la educación sexual, en la carrera, o sea, en educación social, en la Ujú. carrera, sí que se trabaja el tema de la sexualidad, Ya, pero a lo mejor muy por encima forma parte del ser humano y por lo tanto, bueno, pues es un área en el que podríamos trabajar como drogodependencias, como tercera edad, ujú. pero estaba muy cojo. Y la educación, o sea, tal vez la visión que había era más desde un lado biologicista, Ok, vale. desde el lado de la prevención, ¿no? O Claro, sea, en lo social, la sexología o la educación sexual siempre es desde el lado de la prevención. Entonces, claro. trabajábamos con los adolescentes siempre no quedarte embarazada o Ujú. el tema de las ITS. Pero hay Ah, vale. mucho más Claro, sí, sí, de las sí. infecciones de transmisión Sí. sexual, ¿no? Hay mucho más que esa parte Ujú. biológica, pero es con lo que se trabaja. Ok. Acompañamiento a lo mejor a planificación, el tema. Claro, y todo siempre la educación sexual estaba enfocado a eso y a mí Ok. se me quedaba corto, Ah, amigo, porque hay vale. más Claro. cosas que Sí, sí, sí. la parte biologicista además centrada desde el miedo, Ujú. desde la prevención, pero de cuidado si te Ya, quedas embarazada, justo. cuidado si coges un tema de infección. Y luego vas avanzando en la vida y te vas encontrando a gente que de repente tiene dificultades en quedarse embarazada, Exacto. o de repente compañeras que es como, eh, tengo papiloma, ¿qué ha pasado? Ujú. ¿No? O sea, hay muchas más cosas aparte de la infección. O qué me pasa que no soy capaz de encontrar Claro. pareja, o cómo resuelvo estos Ujú. problemas en mi pareja. De hecho, yo me acuerdo cuando era pequeño en el instituto que nos daban clases, como tú bien dices, no de qué es, o sea, cómo sirven los órganos reproductores, de qué trata el sexo, sino más bien no te quedes embarazado porque te vas a Claro, arruinar la vida. O sea, no te daban esa educación de decir, de esta manera es el sexo, de esto trata este mundo, sino no te quedes embarazado. Ponte es desde el condón, miedo. exactamente. Desde el miedo además muy biológico, ¿no? Es Ujú. así. O sea, te enseñan, sí, vale, en ciencias naturales, ahora no sé cómo se llama la asignatura, pero en biología, ¿no? Te Claro. enseñan el aparato reproductor y poco más. Ujú. Sí, Y sí, luego sí. el miedo a... Pero es que la sexualidad es mucho más. Total. O sea, bueno, ya lo iremos hablando, ¿no? O no pararé de repetirme esto, pero la sexualidad es biopsicosocial. Ujú. Entonces hay una parte biológica y es verdad que tiene un fin que es la reproducción, Claro. pues porque somos seres vivos y tenemos un único fin biológico que es que no se vaya al carajo la especie. Y no hay, no, o Total. sea, es decir, no se puede evitar. Sí, sí, Toda sí. especie además tiene eso en su ADN, la supervivencia. Ya. Entonces esa parte está. Y para eso se necesitan los órganos reproductores, que es para que el ser humano siga estando en la faz de la Tierra. Pero luego hay una parte emocional, que es el vínculo, el cómo yo me encuentro, Ujú. el qué hago, cómo manejo. Y luego hay una parte social, que es qué me enseñan que está bien del sexo o no. Yo siempre pongo un Correcto. ejemplo. No creo que seas de esa época, pero tal vez en la época... ¿De qué años más o menos? O sea, vamos a poner la época de mis abuelos. Estamos hablando a Vale. lo mejor... O de mis padres. Es que tampoco hay que ir mucho para atrás. A lo mejor la gente que tiene ahora entre 50 para Vale. arriba, Vale, vale. las mujeres se les mandaba el mensaje de que si tú tienes la regla y Ujú. tocas una calabaza, se pudre. ¿En serio? O si hacías la Hostia. mahonesa, se te cortaba. Eso sí lo he Claro, escuchado, eso sí lo he escuchado. ¿no? O sea, hay un montón de mitos Sí, sí, sí. en torno a la sexualidad. Entonces, si a mí me estás mandando ese mensaje que es Ujú. bastante negativo de mi Claro, menstruación, es así como entiendo también mi sexualidad. Si a totalmente. mí, tampoco hace falta irse al tema reproductivo, pero si a mí me dicen que ser gay o ser lesbiana Ajá. está mal, e incluso en mi país está condenada a muerte y no nos tenemos que ir a Claro. siglos atrás, sino que ahora sigue habiendo países Sí, así, sí, sí, sí. si yo siento atracción por una mujer, esta parte social Ujú. toca la emocional que es estoy mal, Claro. algo tengo Ahí dentro llega de la mí que estoy depresión y todo mal. eso. Exacto. Entonces de repente, ¿cómo vivo la sexualidad? A Ujú. lo mejor como un castigo, Ya. como algo... Sí, sí, sí. ¿Me Totalmente, explico? sí. Por eso es un triángulo Ya. que no se puede romper, es biopsicosocial.
No se puede romper. Pero te puedo poner otro ejemplo. Los hombres siempre tienen derecho a... O sea, siempre tienen deseo sexual. Ya, Esto es otro claro. Sí, tip sí, que sí. se os marca aquí. ¡Pum! Ajá, ¿Qué pasa si no lo tengo? claro. ¿Pierdo mi carné de hombre? Ya. ¿De virilidad? Claro. Entonces, si yo soy un hombre hetero, y estoy enterrando a mi madre, o tengo una gastroenteritis, o tengo mucho estrés y no quiero tener sexo contigo, si te digo Claro. que no, de repente ahí entra Claro, exactamente. ¿Ves? El Y ahí conjunto está lo de biológico, pensamientos, sí. estoy enfermo, o lo emocional, me encuentro mal, estoy enterrando a alguien Ujú, importante, y la parte social que me obliga a, es que un hombre siempre tiene que tener ganas. exacto. Entonces, la sexualidad es mucho más de lo Sí, eso es poco o mucho o nada que nos enseñaron en el de cole, y pequeño. en casa ya ni te cuento, no sé tú, pero en casa ya era como que no se habla de este tema. No, sí, o sea, a ver, a mí siempre me han enseñado como que de qué es esto del sexo, los aparatos, el hombre tiene pene, la mujer vagina, todo esto sí me lo han enseñado y todo. Es como que por eso te digo, a mí me gusta tratar todo este tipo de temas como normales. O Ujú. sea, a mí me dices, no, es que es un tabú, no, para mí no, o sea, es algo normal que un día vas a tener hijos, otro día vas a tener familia y todo y vas a tratar estos temas. Aquí te quería hacer una pregunta. Como antes estabas comentando que, bueno, desde siempre nos han dado la educación sexual como algo de prevención. ¿Tú crees que esto también ha sido como que causa de que actualmente la natalidad a nivel mundial sea un poco más baja? No, ¿O no? ¿O no. eso ya depende de cada Bueno, uno? aparte de que la educación sexual cada vez es menos, Claro. cada vez a nivel, no sé qué decirte, si político-social, Ajá. hay menos charlas de educación sexual, y las que hay, desde mi punto de vista, a lo Sí, mejor otros compañeros o claro. compañeras dicen que no, están cada vez más castradas. O Ajá. sea, yo antes podía llevar preservativos a los institutos, ahora Ya. no. ¿Ah, no? O sea, ahora tienen, bueno, es una cosa en algunos, Ya. ¿sabes? Pero la autorización del padre, Ah, solo sí. hay que recordar que hace no tantos años el famoso PIN parental, ¿no? Eso no Pues sé el qué PIN es. parental es una historia política, ¿no? En Ya. el que de repente es como el derecho del padre de decidir qué se Ya. le enseña a mi hijo o no. Ah, creo que Y ya sé qué es. entonces Vale. vetaban todo Ya. aquello que fuera educación sexual, orientación, porque claro, dentro de la educación sexual también hay una parte que es muy importante, que es la orientación sexual, pero también la de los buenos tratos. Claro. Entonces, esta corriente política que dice que lo que estás haciendo es alienar a tu hijo, Ujú, pero se saltan el derecho del menor del conocimiento, que está por ya. encima Ujú, de mi pensamiento como madre y como padre. claro. Y te lo digo como madre, Sí, sí, sigo sí. creyendo en eso, o sea, Ya. no puedo... es verdad que yo acompaño a mi hijo en el camino, Claro, total. pero no puedo vetarle determinada información, es él el que tendrá. Entonces, bueno, esta es una corriente como que ahora se habla de, soy yo quien le va a dar educación sexual en mi casa y voy Ujú, a decidir yo cómo se la explico, pero la realidad es que no lo haces. claro. Y la realidad es que al final tus hijos, Sí, crecen sin saber. y buscando en el porno. Exactamente. Entonces, esto es un problema. No Ujú, hay educación sexual desde estas tres patas, ¿no? La biológica, la social, la emocional, porque se entiende la sexualidad solo desde el punto coito o desde el punto prevención ujú, biologicista del miedo a. claro. Pero yo siempre le digo a los papás, siempre a los padres y madres valientes que se atreven a venir a mis charlas, porque yo no suelo dar charlas a los chavales, Ya. porque me parece que el modelo educativo, o sea, al final quien es el modelo son los papás, Sí, totalmente. las figuras adultas. Al final ese chaval se va a acordar, pues eso, como una conversación que tú y yo estamos teniendo de, ¿qué te dieron en el instituto? Pues una vez Claro, vino alguien, pero de verdad se va a acordar de todo, exacto. se puede dar en una charla todo. Tú como papá y como mamá eres la figura que con tu día a día y con tu comportamiento le estás enseñando Ujú, educación sexual. Cuando tú no cambias la tele porque sale un beso, cuando tú no hablas de una manera despectiva de un colectivo por una orientación, cuando no dices, mira qué maricón, ujú, ¿no? sí,
Cuando a tu alrededor integras que puede haber un montón de tipos de familias, Claro. mamás, papás, Sí. monómagas, o sea, lo que sea. Cuando estás hablando de una manera natural del embarazo, cuando estás hablando desde la afectividad, cuando estás trabajando porque en tu relación de pareja haya buenos tratos. Ujú. Eso es educación sexual. Entonces, por eso mis charlas no van a los chavales, van a los papás, O sea, porque tú- hago que les pete la cabeza para que... Entienda un poco. Claro, yo les digo, para mí, antes de ser madre y ahora que soy madre, mi miedo no es si en mi caso es mi hijo, ¿no? Pero Ajá. bueno, pero si tuviera una hija, no es si se queda embarazada o no, Ya. ¿vale? Es que tenga la capacidad de decirme un día, mamá, tengo este problema. Claro, que tenga la confianza y no el miedo de mierda. Ahora que le digo, si no, Mm. oye, ha pasado esto y así. Eso es. Ya. Con el embarazo, con una infección. Claro, si por miedo me estoy callando, que tengo picores, que Claro. de repente he visto esta verruga, que me están saliendo estas manchas, las Ujú. consecuencias son peores. Ujú. Pero luego, en la parte emocional, yo no quiero que mi hija o mi hijo no sepan decir que no, Claro. o no sepan decir que sí. Y que de repente mantengan una relación y un vínculo en el que esto no está siendo sano. Claro, sí, sí, totalmente. Para mí eso es más importante. Y que en su sexualidad también se sientan con la capacidad de decidir, ¿no? Que el miedo a, hostias, no me voy a quedar embarazada, con Ujú. perdón del hostias. Que yo soy un poco burra para esto. Nada, no te preocupes. Entonces, por eso mi historia, mi libro, como decía es todo el rato reformularnos nuestra educación sexual y lo que entendemos por sexo. Ya. Que va por ahí otra sí, pregunta, sí. ¿no?